Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. No sé cuántos, hermano, de ustedes si habrán adelantado a pensar cómo vamos a enfrentar el año venidero. ¿Qué programas podemos desarrollar? ¿Qué metas, qué agenda podemos programar? Y el tema de hoy es preparando mi calendario. Usted sabe que estamos prácticamente en la última etapa del 2018. Estamos ya a escasos días, a un mes y días para que termine este año. Y yo no sé si usted se ha detenido un poquito para analizar, ¿verdad?, cómo le ha ido en los años que han pasado. ¿Cómo piensa seguir? ¿Quiere seguir en lo mismo? ¿O hay algo que usted le pueda pedir al Señor que lo oriente, que le dé sabiduría, que se pueda aplicar a lo que recibimos de la palabra de Dios, tanto cuando la leemos, cuando se nos aconseja? Porque hay vidas, hermano, hay personas que su vida es más una rutina que lo que realmente es la vida. Y por eso hemos tomado a bien, ¿verdad?, el poder adelantarnos en propósitos, en ideas, en pensamientos, en actitudes de cómo queremos enfrentar o cómo queremos vivir el año venidero. Si es una oportunidad, es porque a Dios le ha placido. Si es un tiempo, hermano, que vamos a vivir, no podemos continuar en esa vida tradicional, ¿verdad? Porque Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Usted, como miembro de esta congregación, jamás le hemos dicho que se conforme en un ir y venir. Usted tiene que entender. Un día de estos hablábamos acerca del mensaje que se predicó el domingo anterior, de nuestra identidad, ¿verdad?, con Dios. Recuerde que en esta vida no somos casualidad, no somos absolutos, sino que tenemos que tener una identidad. ¿Por qué? Porque Dios, en su bendita misericordia, espera buenos frutos de cada uno de nosotros. Entonces, el Señor identifica y declara los propósitos del ladrón, ¿verdad? El ladrón no va a venir para agradar, para dar buenas noticias o para gratificar de una manera que jamás va a pasar o va a suceder. Entonces dice, ¿cuál es la razón por qué un ladrón visita? Para matar, para hurtar, para destruir. Y no está hablando solamente de un personaje humano, no está hablando de la maldad de un ser humano, sino de aquel que destruye, de aquel que aniquila, de aquel que no solamente piensa ni actúa para tener en la miseria al ser humano, sino también, ¿por qué no decirlo?, para consumirlo en el infierno. Pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Este versículo es muy usado y para la mayoría de los evangelistas de la sana doctrina lo aplican bien. Yo recuerdo allá a mediados de los años 80, cuando un predicador muy famoso a nivel mundial predicó un mensaje en El Salvador, en uno de los estadios que estaban completamente abarrotados. Entonces, él predicó este mensaje. Y yo recuerdo cómo él trató de aplicarlo y cómo él trató de desarrollarlo, ¿verdad?, para aquellas multitudes que habían llegado a escuchar a este predicador. La mayoría de predicadores que aplican los aspectos doctrinales, los aspectos bíblicos, siempre, hermano, en el tema evangelístico, este versículo es muy usado. Pero también aquellos que tratan de ser como manipuladores, ¿verdad? Que solo extractan la última parte del versículo, donde piensan que todo es riqueza y que todo es abundancia y que todo es complacencia y que renuncia a la maldición de la pobreza y que declare el campeón que hay en usted. Y definitivamente, hermano, no podemos aislar el versículo completo ni los aspectos doctrinales que relacionan lo que verdaderamente es la vida abundante conforme el Señor lo ha dicho. Hay aspectos, hermanos, en los cuales en esta enseñanza queremos no llevarlo a usted a un conformismo, ¿verdad? Ni tampoco tratar de obligarle o de imponerle, porque la idea de esta enseñanza es que así como hacemos planes para hacer un viaje, para poder desarrollar algo, ¿por qué no pensar en la forma de vida? ¿Por qué no pensar en el aspecto de tomar en cuenta el consejo de la palabra y así poder, ¿verdad?, programarnos para dejar una mayor cantidad de frutos en la vida que Dios nos concede para que continuemos en el año que viene? Usted, de manera muy sincera, de manera muy honesta, tiene que analizar a ver qué cambios se tienen que hacer, a ver qué ideas usted tiene que programar, a ver qué actitud, qué acción tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque la vida que Dios nos ha dado, que Dios nos concede, no es solamente para pensar en las cosas materiales, sino también en las cosas espirituales. Hay, hermano, porciones de las cuales tanto el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los que fueron usados por el Espíritu Santo para escribir estas epístolas, fue para nuestra bendición y que no pensáramos solamente en las cosas materiales, sino en los aspectos espirituales. Por ejemplo, lo que Pablo dice, ¿verdad? Nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Nuestra ciudadanía. Y esto, hermano, en el capítulo 6 de la epístola a los Efesios, Pablo nos aconseja, nos recomienda de que para pensar en estas cosas tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las
acechanzas del diablo. Acuérdese, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar, para destruir, para aniquilar. Y físicamente, si vamos, hermano, a vivir la vida, tenemos que tomar en cuenta el consejo de la palabra, de vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas. Si nos proponemos algo maravilloso, algo bueno, no tiene que ser solo en la mente, sino que tiene que ser, hermano, con toda la disposición, con todo el anhelo, con todo el deseo, porque el ladrón se va a aparecer en el camino. El ladrón va a tratar de influenciar. La tarea de él es acechar de manera continua, acechar de manera constante. Y la única manera con que nos podemos, hermano, enfrentar, dice que es con la armadura del Señor. Luego dice que la razón por la cual tenemos que estar armados con la vestidura de Dios es porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, un imperio, un ejército habrá de volcarse sobre cada uno de nosotros cuando tengamos la buena intención. Por eso es que hay gente que repetidamente dice: y yo que ahora le quería servir más a Dios. Y mire cómo se porta ella o él. Y mire cómo me han resentido, cómo me han herido. Esa clase de personas no se arma con la armadura de Dios. Esa clase de personas está vacío de convicción y de firmeza, porque nada va a ser fácil. Nada va a ser fácil cuando, hermano, pongamos en nuestra agenda, en nuestro calendario, que le vamos a servir al Señor con mayor responsabilidad. No quiero decepcionarlo. Es bueno que se congregue, pero no es solamente de un ir y venir. Usted dirá, ¿por qué lo dice, hermano? Porque tarde o temprano, ¿verdad?, habremos de partir de esta tierra. Tarde o temprano ya no vamos a estar. Hace algunos días me hablaba un hermano y me alegré de la noticia que me dio. Hermano, están pasando muchas cosas por mi cabeza. Y yo creo que es la última década en que yo voy a tener fuerzas para demostrar que amo a Dios sirviéndole. Hermano, pero en medio de todo eso me dijo algo muy importante y me decía, pero tengo miedo, tengo un temor terrible. Y eso es normal. Cuando decimos que vamos a amar a Dios, que le vamos a servir a Dios, que nos vamos a congregar más, que nos vamos a involucrar, va a venir toda clase de problemas. Por eso la palabra del Señor, hermano, nos aconseja. El versículo 13 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice que debemos de estar firmes. Y vuelve otra vez en el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y ahí sigue diciendo Pablo acerca del uniforme que debemos de portar. Entonces, amados hermanos, nosotros como siervos, como hijos de Dios, como conocedores de la verdad, tenemos que poner en nuestro calendario de vida, poner en nuestra forma de vivir el poder amar a Dios,
servir a Dios. ¿Y cuándo va a ser eso? Nosotros tenemos que determinarlo. Nosotros tenemos que seleccionarlo. ¿Por qué? Porque no sabemos, ¿verdad?, cómo va a ser el tiempo venidero. Complacencia, ¿verdad?, podría venir o no podría venir. Y el peligro es que para la mayoría de nosotros, hermanos, somos fáciles de acomodarnos a los afanes de esta vida. Somos fáciles de agarrar un trabajo mayor para trabajar más. Y yo no le estoy diciendo que por eso nos vamos a condenar, sino que tengamos un límite en las cosas materiales y busquemos más las cosas espirituales. Pablo dice en esta epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Para alabanza de la gloria de Dios, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El amor de Dios en la cruz del Calvario se derramó para todos los pecadores. Y entre todos los pecadores estamos nosotros. Pero el ser parte de ese pueblo, de esa iglesia, no quiere decir que somos un grupo de seleccionados o exclusivos para determinar un estilo de vida que queramos llevar. Se nos aconseja, se nos recomienda la lectura de la palabra, la oración, y Pablo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay gente, hermano, que le da igual congregarse, como también le da igual no congregarse. Y algunos que sean mayores de edad dice, si yo ya estoy viejo, ya no voy a aprender más de lo que aprendí. Pero ¿quién le ha dado ese versículo en la Biblia? ¿Quién le ha dicho a usted? Por eso, hermano, nosotros en la gratitud, en el agradecimiento por lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, tenemos que mostrar el agradecimiento y saber que esta vida que vivimos, aunque sea de bendición y de complacencia por la condición en que usted puede estar, pues esta vida pasa, esta vida se termina. Como también podríamos decir para aquellos que les ha ido mal y que nunca les salen las cosas bien y que diga, por mucho que yo haga, por mucho que yo quiera, nunca paso de lo mismo. No se preocupe. No se preocupe por eso, ni se autodiscrimine. Porque la palabra de Dios ofrece, ¿verdad? Ofrece una vida en el versículo que leímos, y no una vida común, sino una vida en abundancia. Ahora, hermanos amados, ¿cuál es esa vida abundante? No nos vamos a ir al extremo de una vida de complacencia, de una vida que tenemos, de una vida que no nos falta nada, sino a una vida que dependa de una relación que tengamos con el Señor. Él dice en su palabra, dele la gloria al Señor. Aleluya. Él dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo
he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, por una aflicción, por una enfermedad, por una tristeza, no siempre nos vamos a echar a morir, aunque todo parezca que viene en contra de nosotros. ¿Y por qué le digo eso? Bueno, porque quizás nosotros tengamos el concepto de las personas que porque tratan de amar y de servir a Dios no van a tener tribulaciones. Pablo mismo habla de sus tribulaciones. Pablo mismo habla de sus sufrimientos. Pablo mismo habla de sus tristezas, de la soledad. Él dice, todos me han abandonado, y menciona un par de hermanos que no lo hicieron. Entonces, quizás nosotros vengamos, hermano, con cierta carga, pero la palabra del Señor nos dice acerca de lo que el Señor declaró. Fíjese que en el capítulo 10, Él se identifica diciendo, yo soy la puerta. Y también dice, yo soy el buen pastor. Y habla de todo lo que es, hermano, la relación entre el que entra por la puerta y la oveja que se identifica con él. Por eso, hermano, en esta vida nosotros nos puede venir una serie de dificultades. Nos puede venir cualquier enfermedad, pero si Él se está identificando como el buen pastor y habiendo dado su vida por las ovejas, Él nos pastoreará. Me gusta una porción que hay en Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice este versículo de Efesios 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay gente que tiene una maravillosa bendición que con poco esfuerzo le salen las cosas que planea. El viento va a su favor. Pero hay otros que se han esforzado tanto y de un rato a otro lo pierden todo. Y usted dirá, ¿y en qué consistirá eso? Recuerde que Dios es soberano. Y si habremos de prosperar en las cosas materiales, no quiere decir que todo eso, ¿verdad?, nos va a transportar a una felicidad completa. Porque en medio de todo, lo que Dios espera es que si habremos de acercarnos a Él, si habremos de tener una comunicación con Él, no sea como le pasó a Job. Porque al final de toda la catástrofe, de toda la prueba, de toda la desgracia, de todo lo que le vino a Job, que es lo que dice en el libro, de oídas te había oído. O sea que no lo conocía. Y tuvo Dios, hermano, que aplicar de una manera, yo no sé si llamarle drástica, de una manera tan fuerte, con la finalidad que Job lo conociera. Así que, hermano, si usted en su nivel de fe, en su manera de comportarse, en su manera de actuar, piense lo que ha llegado a tener, ¿por qué lo tiene?
Ah, hermano, es que esto es fruto de puro trabajo. Usted no tiene idea cómo yo trabajo y cómo me esfuerzo. Y si yo no hiciera eso, olvídese, aquí no hubiera nada. Mi mujer no viviera como vive. Mis hijos no estuvieran como están. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque ahí hay ejemplos como el de Nabucodonosor. Ahí hay ejemplos, hermano, donde la persona llega a pensar que es por su capacidad, que es por su inteligencia, que es por su proyección. Y otros dicen, es que estamos en el país de las oportunidades. No hay país de oportunidades. El único que da oportunidades es Dios. Dios es el único. Dios es el único. Y por eso este versículo 20 del capítulo 3 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios nos da el poder para despertar. Dios nos da el poder para caminar. Dios nos da el poder para que podamos comer. Porque mire, si se le acaba la energía, hermano, que Dios da al cuerpo, olvídese, no nos podemos ni mover. No nos podemos ni mover. No nos podemos ni despertar. ¿Y por qué? Es que el ser humano, así como Dios le da capacidades, así Dios le da limitaciones. Y la idea es, hermano, para que no nos conformemos a la vida por mucho que se llegue a tener o por poco que se tenga, que no nos conformemos a la vida de esta tierra. Porque hay algo más. Hay algo más. Y esto, cuando le digo esto, usted estará pensando, ¿y qué será? Claro, no lo vamos a inventar. No voy a decir como un predicador de sana doctrina, esto me lo acaba de revelar el Señor y pongan atención para que lo tomen. No, todo está escrito en la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Versículo 9. Dice su Biblia y la mía, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que no se han oído, que jamás se las ha imaginado el hombre. Hay imaginaciones de películas, ¿verdad? Hay imaginaciones de cosas extraterrestres, dicen. Hay imaginaciones de muchas cosas. Y claro, la ciencia se ha ido multiplicando. El hombre se ha ido desarrollando en tecnología. Pero comparado con lo que Dios tiene para su iglesia. Por eso yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. En esta tierra, hermano, Dios ofrece calidad de vida para que vivamos en paz, para que tengamos gozo,
para que en medio de la aflicción podamos clamar, podamos esperar en el Señor, aún en las peores circunstancias. Ahora, lo que Dios tiene comparado, hermano, para el tiempo venidero, no son cosas comunes, no son cosas terrenales, no son cosas, hermano, para complacer toda la libertad o el libertinaje que el hombre anhela, sino que son cosas que jamás se ha imaginado el ser humano, que jamás han estado en el corazón del hombre. ¿Y para quiénes es esto? Para los que le aman. Y la pregunta es, ¿amo yo al Señor? Entonces, si yo amo al Señor, Dios tiene preparado cosas que yo ni siquiera las he imaginado. Hay unas cosas leídas en la palabra de Dios, como dice la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, donde describe algunas cosas de cómo va a ser esa ciudad. Yo no sé cuántos cristianos evangélicos han dicho Galán Matusalén, que vivió ¿cuánto? 969 años. Qué vida la que le dio Dios a Matusalén. Pero Matusalén vivió en esta tierra sin aire acondicionado. No tuvo ni un Toyota, ni un Nissan, ni un Ford. Un camello hediondo tenía. Si es que tenía, ¿verdad? Y nosotros andamos en carro. Sí, hermano, pero hoy se enferma más la gente que antes. Y mire, 60, 70 y algunos que ya se petatearon, decimos los salvadoreños. Sí, es cierto. Pero la vida que el Señor nos está describiendo, dice, hermano, que después de la gran tribulación, como de entrada vamos a vivir 1000 años, dice, o sea, le vamos a ganar a Matusalén. 1000 años. Y no vamos a tener necesidad de seguro de vida, ni de salud. No va a haber problemas de dentadura, no va a haber problemas de arruga, no va a haber envidia, no va a haber violencia, porque el Rey y Dios Todopoderoso será el amo y Señor de su iglesia, de su pueblo. Y ahí vamos a vivir. Ay, después de 1000 años. No, si después de los 1000 años Dios va a hacer un montón de cosas que medio se describen en la palabra, pero como dice Pablo, ni las entendemos, ni las sabemos. Pero sí dice el Señor que vamos a vivir por toda la eternidad. Debemos de adquirir, hermano, esta mentalidad y de decir, vale la pena arreglar mi calendario, poner en mi agenda, en mi programa del año venidero, ya no vivir más en el estilo que estoy viviendo. Porque si sigo así, por estar cuidando unas cajas viejas, no, hoy no puedo ir al culto, hermano, es que no hay quien me ayude. Cierre la puerta y véngase al culto, hombre. No sigamos con la misma forma de vivir. Porque no es que yo lo quiera, hermano, como entusiasmar, sino que podamos captar para decidir por lo mejor. Recuerde que ninguno de nosotros tenía una garantía o un certificado para decir voy a clasificar para obtener ese tipo de vida, sino, hermano, por su gracia y por su misericordia, como Pablo lo dice en las epístolas a los Efesios.
estando nosotros muertos en delitos y en pecados, Cristo se ofreció a sí mismo. Y habiéndose ofrecido, nos atrajo hacia Él, nos puso gracia, nos puso fe para que creyéramos en Él, pero no para seguir viviendo en el mismo estilo de vida. Cuando yo leo esto de 1 Corintios 2:9 acerca de las cosas que Dios tiene preparado, y voy un poquito atrás, siempre en la primera epístola, cuando leo lo que dice en el capítulo 1, versículo 26 al 29, mirad, hermanos, acerca de vuestra condición. Ustedes, dice, no eran nada de sabios. Y yo analizando, digo, yo ni sabio, ni podía hacer nada, porque dice, ni sabio, ni muy poderoso. Yo he visto a mucha gente inteligente, con habilidades, con, como le dijera, con una manera de aprender fácil. Escuché de alguien que lo pusieron a trabajar en un restaurante, llegó a pedir trabajo y lo pusieron de lavador de platos. Y en la siguiente semana ya estaba picando vegetales. Yo no sé, usted se ha fijado cómo los preparadores de vegetales, cómo agarran el cuchillo y cómo van, como que si ya se van a agarrar los dedos y las uñas, ¿verdad? Pero tienen una velocidad. No, hombre, a mí me ponen así, me vuelo los dedos. Otros que al nomás agarrar un instrumento, dicen a tocarlo y aprender. Yo compré 3 guitarras y nunca aprendí ni do, re, mi, fa, sol, la. Y aquí está diciendo Pablo, miren, fíjense, desen cuenta, ni muchos sabios, ni poderoso. Y luego dice, ¿verdad? Ni noble. Algunos de ustedes quizás tienen algo de nobleza. Tal vez que usted mismo se la dé, ¿verdad? Aunque los demás digan, pobre cacarañaco. ¿Y qué más dice en la epístola? Necios. Yo tenía corona de necio. Y necio poquito. Burro. Obstinado. ¿Y qué más le puedo decir? Vanidoso. Y pelagato, igual que igualado. Entonces, ¿quién podía dar algo por mí? Nadie. Pero Jesucristo, en su amor y en su misericordia, me rescató de la inmundicia del pecado y purificando mis pecados, dice la Escritura, que ha inscrito mi nombre en el libro de la vida, como a todo aquel que ha creído en su palabra. Todo aquel que ha creído en su palabra. Ahora, hermano, la atención al consejo de la palabra es responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque si seguimos con los afanes, vamos a salir muy perjudicados en el andar de esta vida. El Señor Jesucristo en el capítulo 6, versículo 19, aconseja lo siguiente. Mateo 6, 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Ahí es donde debemos de tener cuidado. Y el Señor dice en el versículo 20 que si vamos a hacer tesoros, lo hagamos en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hay que tener cuidado. Por favor, no se programe para trabajar más en lo material. Por favor, programémonos a orar a Dios y pedir discernimiento y capacidad para poder administrar lo poco que nos va dando, porque con la guianza de Dios, lo poco que Dios nos dé en las manos y con el consejo de Dios será mucho, será mucho. Y esa es la vida abundante de la cual Dios quiere que entendamos. Es normal, amados hermanos, es normal desesperarnos y poder pensar y creer que quizás con más trabajo va a estar nuestra solución económica. Pero el Señor dice en Mateo 6:31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Usted sabe que en el afán nosotros pensamos eso. Hace una semana o unos 10 días, un hermano me dice, yo siento que ya trabajé mucho. Y yo dije dentro de mí mismo, bien dicho. Porque fíjese, me dijo que yo con un huevo picado o duro, eso es mi desayuno. Y un huevo vale 10, 15 centavos. Mire, si usted ya pasó de los 40 años, le dije al principio, no lo estoy llevando a un conformismo, ni a que tenga una vida de haragán. No, no lo quiero llevar a eso. Lo que tenemos que hacer, hermano, valorar la vida. Porque entre más nos vayamos al extremo material, más nos vamos a enfermar, más nos vamos a desesperar. Y como me dijo este hermano, que con un huevo come, y yo dije, bueno, ¿y por qué no se pone a dormir? Pues dentro de mí mismo. Viera qué bonito es dormirse un rato a mediodía. Usted dirá, no, pero es que yo tengo jornada única. ¿Y cómo es su jornada única? De 6 a 6. Dios no lo consagró para que fuera un burro. Dios le enseñó a su pueblo, tantos días vas a trabajar y el séptimo día lo vas a descansar. Entonces, ¿quién le ha puesto esa corona de terco, de obstinado, de burro mecateado y apaleado? El afán. El afán. Si usted tiene la oportunidad de seleccionar un día para poder descansar, descanse. Un hermano me dijo, hermano, a mi edad, creo que lo más lindo, descansar un día, es comer, dormir, leer la palabra, orar, y cuando venga la noche, seguir, miren mi descanso. Pero a veces nosotros no prestamos atención a lo que salió de la boca de Dios. Dice el versículo 32 de Mateo 6, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso dijo el Señor, le recomiendo que primero busquen el reino de Dios y su justicia, para que todas estas cosas sean, ¿qué dice? Tenemos que probar este año que viene, hermano. Tenemos que probar. Fíjese que me di cuenta de un hermano. Eso fue en una de nuestras filiales, que no participó en un evento por las ocupaciones que tenía. Pero terminado el evento, lo suspendieron del trabajo. Y que suspendido del trabajo, oiga bien, se enfermó. Y suspendido del trabajo y enfermo, quizás él se sentía aniquilado. Y por eso dice la palabra del Señor, terminando Mateo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Le escuché a una hermana que trabaja para una señora. Y dice que ella, cuando llega a su trabajo, hace lo que tiene que hacer y deja todo bien arregladito y se viene. Antes tenía la esperanza ella de hallar las cosas normales. Y dice que cada vez que llegaba, el mismo tiradero y la mismo desorden y todo. Y ella pensando, ¿verdad?, en que tenía que volver a hacer el trabajo. Y hermano, cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio. Y aunque dejemos todo bien arreglado, si no sale más de lo mismo, otra cosa peor puede venir. Y por eso tenemos que pensar. Entonces, para ordenar mi calendario y de la vida abundante que Dios tiene para mí, ¿cómo es eso? ¿Y cómo voy a lograrlo? Y esto me ha costado mucho para la aplicación. Pero pensando en que si continuamos con el afán y con las cosas materiales, vamos a empeorar, no vamos a mejorar. Y usted no va a ser el primero ni el último que va a estar en problemas. Y para salir de esa situación hay que volver a la palabra de Dios. Recordemos que Salomón fue una persona bendecida por Dios, que lo tuvo todo y de lo que resumió de la vida, lo que aprendió en su vejez, porque dicen los teólogos que este libro de Eclesiastés se cree que fue el último que Salomón escribió. Y mire que dice en el capítulo 5, hay varios versículos ahí. ¿Cuál es la razón que trabajamos más? Usted podría decir la necesidad, pero analice la necesidad y piense en lo que Salomón aconseja. Capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Y qué es esto?, dijo Salomón. Vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sin no verlo con sus ojos?
Hay gente que está matándose. Y allá en nuestros países hay haraganes con la panza pelada meciéndose. Llama a fulano a ver si ya me puso la remesa. Mire, perdone la expresión, yo sé que esto se está grabando. De cholero nos tienen. Y usted matándose, ¿verdad? Para que el panzón le crezca más la panza. Mándame. Ya te atrasaste. Con buen reloj. Mire, hay gente en este país que no va ni a tomarse una buena sopa. Y aquellos allá en los restaurantes comiendo pollo. Yo vi a un muchacho, yo lo vi, comprando un par de zapatos de $250. ¿Se los ha puesto usted aquí? Yo no, hermano. Yo busco la rebaja. Y yo veo que unos hermanitos que ni caminar pueden, unos zapatos que hayan así de los más duros. Otros los zapatos viejos que andan los tienen hasta viendo para atrás. Parecen Aladino. Oigan, dice Salomón. Oigan lo que yo les estoy diciendo. ¿Es esa la vida abundante de la cual yo hablo? Dice el Señor. No. Mire, versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. O sea, no está hablando de los extraterrestres ni de los lunáticos. Este mal yo lo he visto aquí en la tierra, dice. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Hay gente que por eso lo mata. Matemos a este viejito, dice. Se murió, dicen, que asfixiado lo hicieron. Estaba dormido y se paró, y como en nuestro país que aptosian y que 8 cuartos, ¿verdad? Tenga cuidado, no le vayan a asfixiar hoy en la noche a usted. Este también, oiga, el versículo 16. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, o sea, falta, espérese todavía. Además de esto, todos los días de su vida comerán tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Hay gente que no se sienta para comer, ahí va manejando en el carro y va. Mañana se va a acordar de mí. Pero no se acuerde de mí. Acuérdese que esta es palabra de Dios para que el que tenga oídos para oír, que oiga. Que oiga. No podemos seguir con el mismo calendario de vida. No podemos, hermano. Hermano, tengo un gran dolor de muelas. Vaya a chequearse. No, hermano, es que no tengo. ¿Cómo es que no tiene y trabaja todos los días? ¿Cómo es eso? Si quiere seguir con el mismo calendario de vida, va a terminar con las muelas podridas y con la cara hinchada. ¿Me entiende? Solo uno entendió. Yo he venido, dijo el Señor,
no para que sigan con la misma vida común. Mire, yo puedo parar aquí, pero hay más. Hay más ahí. Usted lo puede leer en su casa porque el tiempo ya se está terminando. Dice el versículo 18, he aquí pues el bien que yo he visto. Oiga bien, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. O sea, Dios nos ha dado vida. Y una vida, hermano, no amoldada a un pensamiento humano, sino a la soberana voluntad de Dios. Le dije hace un rato, hermano, si usted se lamenta porque no ha llegado a tener como otros tienen, siempre, mire, Pablo le dice a los filipenses, yo sé vivir en abundancia y también sé vivir en escasez. Y estoy conforme, dijo Pablo. ¿Y de dónde venía Pablo? De la cuna del Sanedrín. ¿De dónde venía Pablo? De vivir una vida que todo lo tenía. Pero cuando vino al evangelio de Cristo, como ya no era como él pensaba ni como él quería, entonces vino el azote, la circunstancia, los problemas, pero la conformidad de su corazón, la conformidad de su alma, el anhelo de agradar a Dios, eso lo mantuvo. Y Pablo no se murió de hambre, ni se murió de frío. Cuando llegó a aquella isla llamada Malta, y dice que los lugareños lo recibieron y encendiendo un fuego ahí se calentaban, y una víbora se prendió de la mano de él, y aquellos dijeron, ¡qué barbaridad! ¿Cómo lo persigue la mala suerte? ¿Cómo lo persigue la desgracia? Y esperaban que cayera muerto. Y Pablo dice que puso la mano en el calor y el animal sintió lo caliente y se fue. Dios nos da de comer. Dios nos sana de nuestras enfermedades. Dios nos da el sueño. Dios nos da en abundancia. Así que, hermano, procuremos vivir. Procuremos entender lo que la Escritura dice. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No sé si usted quiere escribir qué va a ser la primera semana de enero si estamos vivos. ¿Cómo vamos a terminar el mes de enero? Fíjese que los especialistas y consejeros en economía dice que si usted quiere ser rico y tener lo necesario, desde que empieza a trabajar, dice que puede ahorrar el 5%. El 5%. Y ellos hacen las matemáticas. ¿Cuánto les sale dependiendo del salario? El 5%. Y hablan ellos de los números y de los años. Y fíjese que no estoy cumpliendo con el 5% yo. Pero al nomás andar mi billete de a 5, de a 10, lo meto en una alcancía. Porque como hay muchos amigos y siervos de Dios, présteme 100, présteme 200. Ve, dije yo, no quise ahorrar el 5% y este se llevó el 300%. Mire, aquí ha venido gente que me ha llevado a mí con 1,000, con 2,000, con 3,000. Y qué bueno que fuéramos amigos.
pero son mis enemigos. Yo soy lo peor Esperamos para que este ellos. mensaje. Un día me encontré con un hijo, ay, vení, hombre. ¿Y qué te he hecho? Le digo yo. No, nada. Págame. Le quería decir yo, págame lo que me debes, sinvergüenza. Pero no, lo vi en una desgracia. Vení, hombre, Cristo te ama. ¿Y qué te hicimos en la iglesia? No, hermano, no. ¿Cuántos creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Él dijo que si creíamos y confiábamos en Él, nada nos iba a faltar. Por eso se molestó el Señor. Y de ver aquella multitud que había comido, yo no sé si habían muchos ahí que se habían repetido el milagro. Porque la Biblia dice de unos 4,000 sin contar la mujer y los niños. Y después dice que eran más de 5,000. O sea, quizás eran unas 15,000 personas. Y Él, cuando ve todo, lo conoce todo. Esto dijo: no me siguen porque realmente creen en mí, ni porque me aman, sino porque les he dado de comer. Hermano, no continuemos la vida solo porque vivimos y comemos. No, tratemos, hermano. Y con esto quiero cerrar. El llamado es para que hagamos un esfuerzo y cambiemos ese calendario de una vida rutinaria. Esa vida de venir a la iglesia solo cuando queremos o cuando nos sentimos bien. Identifíquese con el Señor. ¿En qué área usted le puede servir al Señor? ¿Cómo podemos ser diferentes? Al menos intentémoslo. Al menos intentémoslo, hermano. Y entonces vamos a ver las cosas de diferente manera. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.